Conferencia Revolución Ciudadana en Ecuador, Buen Vivir versus Intereses Transnacionales. Este conversatorio será dictado por el canciller de la República del Ecuador, el señor Ricardo Patiño. Esta actividad es organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y se realiza como parte de la gira que está haciendo el señor Patiño con alrededor de 3 importantes países latinoamericanos. Muchísimas gracias por recibirnos en esta universidad. Nos da un verdadero placer estar con ustedes aquí, compartir los avances que ha tenido la sociedad ecuatoriana en los últimos 6 años. Es estimulante estar acá con profesores, con autoridades. Saludo a todos ustedes brevemente, estar con estudiantes, estar con quienes están preocupados del desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros países. Quiero contarles, en parte voy a decirles lo que hemos hecho, pero también voy a contarles mi experiencia personal en este proceso de transformación que hemos vivido en el Ecuador. Como lo decía mi tocayo Ricardo, que ha tenido la oportunidad de estar algunas semanas en el Ecuador y que ha podido palpar, vivir directamente lo que está pasando. Nosotros no hemos todavía transformado radicalmente el país, pero estamos en esa senda, estamos en esa vía y lo vamos a lograr. Un país que antes de que llegara el presidente Correa el 15 de enero del año 2007 estaba signado por la inestabilidad política. 7 presidentes en 10 años. En los 10 años anteriores habíamos tenido 7 presidentes. Una inestabilidad política tremenda. Felizmente no en situaciones de violencia. Como Ricardo lo decía, se habían votado una serie de presidentes por irresponsables, por que traicionaron su palabra, porque no cumplieron lo que dijeron, etcétera, pero felizmente sin violencia. Pero una inestabilidad política con la que no se puede sostener el desarrollo, con un empobrecimiento de la población fenomenal, gravísimo, terrible, y con un crecimiento económico absolutamente pobre, inestable. En 6 años hemos logrado un cambio fundamental. 6 años de un presidente que ha sido ya reelecto apenas el 17 de febrero por segunda vez. Entró el 15 de enero del 2007, en el 2009, como cambió la Constitución, hubo nuevamente elecciones, fue reelegido en primera vuelta. En nuestro país esto no había pasado nunca, que en primera vuelta un presidente ganara, o sea, tuviera más del 40% y diferencia con el siguiente, con el 10%. Y el pueblo ecuatoriano también le ha dado al presidente Correa y al proyecto de la Revolución Ciudadana el más alto respaldo y confianza al haber elegido de 137 asambleístas de nuestra asamblea a 100 asambleístas del movimiento país. 100. Tenemos en este momento más de las 2/3 partes. O sea, en mayo, cuando se posesionan los asambleístas, nosotros llamamos Asamblea Nacional, a lo que se llama en otros lados el Congreso, tendremos más de las 2/3 partes de asambleístas del movimiento de gobierno, lo cual nos indica, revela el nivel de confianza, de aceptación que la Revolución Ciudadana tiene en el pueblo ecuatoriano. La política exterior de los gobiernos neoliberales de nuestra América Latina se caracterizó por someterse a la ideología de los centros de poder de las potencias occidentales. Quiero decirles que cuando yo diga las palabras que estoy diciendo, ya no la digo como antes, como un profesor de la universidad. He dado clases 25 años en la Universidad de Guayaquil antes de que me metiera en este lío de estar en el gobierno. No había tenido antes funciones gubernamentales de la naturaleza que ahora asumo. Pero cuando les digo lo que les digo, se los digo porque lo conozco desde adentro. Esto de que se ha sometido a la ideología de los centros de poder, porque además hay muchos países que siguen sometidos a esa ideología y a las presiones de los centros de poder de las potencias occidentales. Y acataba esa política exterior sin ninguna crítica, las políticas económicas que se dictaban por parte de los organismos internacionales.
llamadas ajustes estructurales, que tanto daño le hicieron a nuestros países. Al Ecuador, por lo menos lo digo por mi país, le hicieron muchísimo daño. Una gran responsabilidad que también era de los gobernantes del país. No podemos decir que la culpa era solamente del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero una gran responsabilidad de la inestabilidad política, de la pobreza y de el bajo crecimiento económico de nuestro país. Tiene que ver, lo digo y ahora en el conversatorio quisiera poder discutir con ustedes ampliamente, tiene que ver con las presiones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tenían sobre nuestros países. El gran daño que le hicieron a la sociedad ecuatoriana lo podemos demostrar fehacientemente desde todo el punto de vista. De tal manera que digo, no son palabras que están por ahí escritas en algún panfleto, sino primero por nuestro conocimiento, la cátedra universitaria, y ahora por la profundización de ese conocimiento en el ejercicio de las funciones públicas. Ese entreguismo en América Latina no podía continuar y América Latina comenzó a cambiar. En Sudamérica empezaron a soplar nuevos vientos. En el 99 llega Hugo Chávez, comandante amigo de los pueblos de nuestra América, a enfrentarse a las aristocracias más fuertes del continente, particularmente a la venezolana. Y a partir de ahí se desata una ola de triunfos emancipadores en la región que ustedes lo conocen en muchos países. Nuestro proyecto político, al que denominamos en el Ecuador la Revolución Ciudadana, es parte de esa ola emancipadora. Nuestra revolución es eminentemente latinoamericanista y soberana. La América Latina que nos ha tocado vivir desde hace una década ya no es la misma de aquellos años sombríos. Ahora nuestros países han marcado el paso y el horizonte de una integración múltiple en lo político, en lo económico y en lo cultural. En fin, en una nueva institucionalidad que interpreta las demandas internas y externas de los países del sur. Con ese cometido, entidades como la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se están consolidando de manera, todas ellas creadas en la primera década de este siglo. Todas ellas se van consolidando de manera rápida y efectiva. Y todo ello teniendo como telón de fondo la recuperación de la soberanía de nuestros estados y su oposición a los embates y a las presiones de las potencias, algunas neocolonialistas del norte. En la mayor parte de América Latina acabó esa triste y larga noche neoliberal, en la que el continente americano era un botín para empresas transnacionales que se aprovecharon del entreguismo y la corrupción de los gobiernos de entonces. Cuando digo botín, lo digo a ciencia cierta, lo digo con claridad. Para nosotros era un botín el petróleo ecuatoriano. Las empresas transnacionales se llevaban más del 80%, más de 80 barriles de cada 6 que se explotaban en el país. Ahora, 80 se quedan en el Ecuador. En apenas 6 años logramos una transformación, una renegociación de los contratos petroleros que tuvimos que hacerla utilizando la ley, transformando la ley en nuestro país. Ustedes se imaginan lo que significa eso. Eso era, cuando a mí me preguntan, ¿es cierto que el gobierno de Correa es populista? Yo les digo, no, el gobierno de Correa es popular. El populismo era el populismo del capital anterior. Eso era populismo del capital, regalarle a las empresas transnacionales 80 barriles de petróleo de los 100 que exportaban, cuando en una renegociación racional tuvieron incluso aceptada por ellos, que ninguna empresa, solo una, la brasilera, salió, pero por otras razones. Cuando se hizo una renegociación adecuada, ahora 80 barriles de petróleo de los 100 se quedan en el Ecuador y por supuesto se invierten en beneficio de los ecuatorianos. Lo que había antes, eso era populismo, pero era populismo del capital. Lo que ahora hay es un gobierno verdaderamente popular. Esa triste noche neoliberal entonces, en la que nuestros recursos eran un botín de las empresas transnacionales apoyadas por los organismos internacionales de crédito particularmente y por toda una red de presión política internacional. Además, los intereses nacionales en la región quedaron supeditados a los intereses de otras naciones que, aprovechando de la desunión de nuestros países, esto es muy importante,
Lo decíamos, sí, pero ahora podemos sentir ante la unión de nuestros países, podemos percibir y darnos cuenta de los cambios positivos que hemos logrado. Entonces impusiéramos sus agendas políticas y económicas con la complicidad de las oligarquías locales. Nuestra región, queridos amigos y amigas, no creemos que puede dar un paso atrás. Hemos recuperado nuestra soberanía desde la recuperación del canal interoceánico por parte de Panamá en el 99, desde la oposición de Venezuela, Brasil y Argentina a la constitución de un área de libre comercio hemisférica bajo la tutela de los Estados Unidos en el año 2005. No se olviden la presión que se tenía para que firmáramos ya al apuro, rapidísimo, sin pensarlo más, un área comercial, un área de comercio de todas las Américas bajo la tutela de los Estados Unidos, con la constitución del ALBA como bloque político y económico que funge además como un interlocutor importante entre Latinoamérica y el Caribe anglófono en el año 2005, con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia en el año 2006 y con muchas otras decisiones hemos recuperado nuestra soberanía. También hemos logrado una segunda independencia en la región, cuando en el Ecuador tomamos la decisión de decirle a los señores del Fondo Monetario Internacional que eran invitados a retirarse de nuestro país, que no los necesitábamos, que no nos queríamos. A mí me tocó esto y sentir como una vivencia personal. Todavía no había comenzado el gobierno en el año 2007, comenzamos el 15 de enero, pero habíamos ganado las elecciones en noviembre y el presidente Correa había anunciado que yo sería el ministro de Finanzas. Los señores del Fondo Monetario Internacional me pidieron una reunión por el 8 de enero, por el estilo, los primeros días de enero, todavía no comenzaba el gobierno. Yo les dije que no les podía dar la reunión porque todavía no era ministro de Finanzas. No, pero miren, si le ya me hartaron porque era lo que yo me imaginé, ustedes me venían a amenazar. Así que esa puerta por la que ustedes entraron también se abre para que salgan. Les ruego que se vayan y no vuelvan más, porque a este país ustedes bastante daño le hicieron y en nuestro gobierno no les vamos a escuchar ni una sola palabra. A buena hora que vinieron antes para que no los escucháramos en nuestro gobierno. Así que por favor retírense y no vuelvan más. Y no volvieron más al Ecuador los señores del Fondo Monetario Internacional. Cada uno representaba distintas especialidades de sus actividades que tenían. Pero realmente ha sido para nosotros la mayor bendición, no se imaginan, no tenerlo, o sea, para comenzar a no verlo, porque ya les contaré lo que hicieron en el país, o sea, lo que hicieron fue nefasto para nuestro país, grosero, grotesco, lo que hicieron, y lo sabemos de memoria porque vivimos esa realidad, éramos actores de la sociedad civil y sabíamos lo que estaban haciendo. Nada más que en el gobierno lo pudimos comprobar, digamos, con papel membretado. Sabíamos lo que habían hecho extraoficialmente, pero en el gobierno ya teníamos los papeles y pudimos descubrir las cosas que pasaron. Se las contaré un poquito más adelante. Quiero seguir la línea de la presentación. Entonces estos señores fueron retirados de nuestro país, dijeron que se fueran. Después de algunos años regresó alguien. O sea, no nos expulsamos oficialmente, pero yo como ministro de Finanzas, que fui después de unos días, le dije que no les iba a dar ninguna reunión, ninguna entrevista, ni iba a hablar con ellos, y estaban prohibidos de hablar con nadie en el Ecuador. O sea, ellos no tenían derecho, nosotros no les damos la autorización para hablar con ninguna institución pública en nuestro país. Se fueron, después de un tiempo nos mandaron representantes, y además vivían en el Banco Central del Ecuador, que era autónomo e independiente, el Banco Central supuestamente. Ellos estaban ahí dándoles las instrucciones, esa era la realidad, y no pagaban la renta. Así que le dijimos, señor, al Banco Central, mándenos a alquilar un local, no tienen derecho a estar aquí de a gratis. Ellos dicen que todo el mundo tiene que pagar las cosas, tiene que ser transparente, todo tiene que autosostenerse por sí mismo. Bueno, que paguen un alquiler, que vayan a buscar una oficina en algún lugar y los mandamos del Banco Central, los retiramos a que fueran a alquilar una oficina, no sé en dónde lo habrán alquilado. Y luego el presidente Correa, pocos meses después, también expuso, eso sí, oficialmente, al representante del Banco Mundial por una trampa que le hicieron a él cuando el presidente Correa el año anterior, digamos del año 2005, había sido ministro de Finanzas del gobierno anterior.
Eso a nosotros nos sirvió, por supuesto, no verlos a ellos, tenía como buen talante, como buen ánimo. Y finalmente también recuperamos la base norteamericana de Manta. Ustedes saben que en el año 1999, como consecuencia de la inestabilidad política que vivió el gobierno de Yamin Mawad, un gobierno democrático cristiano, que fue el responsable de la dolarización de nuestra economía. Cuando vivió una situación de inestabilidad en el 99, pidió, como normalmente sucedía en Ecuador, y creo que también, no creo, estoy seguro, en muchos países de América Latina, cuando hay alguna inestabilidad, enseguida se recurre a la embajada. No hay que decir cuál embajada, la gente sabe, la embajada. Nadie tiene duda. Hay embajadas y la embajada. Entonces, la gente recurre, vamos a la embajada, ahí a recibir órdenes, orientaciones, instrucciones. En el 99, Yamin Mawad llamó a seguir a la embajada y dijo: estamos con inestabilidad, ayúdenme, porque ellos tienen un contacto con todo el mundo. Entonces, la embajada le dijo: no hay problema, vamos a apoyar, pero necesitamos una basecita así. O sea, imagínense el cambio, ¿no? Le damos estabilidad, pero necesitamos una pequeña base aquí en el Ecuador, que no tenemos, que tenemos en Colombia, pero no tenemos en Ecuador. Le regalaron en un convenio 10 años la base de Manta, de una ciudad ecuatoriana de la Caja. Se firmó entonces un acuerdo con ellos por 10 años renovados. Cuando nosotros llegamos, no cuando llegamos, en 2006 el presidente Correa anunció: cuando yo llegue al gobierno, esa base de Manta se va a ir de nuestro país. Y efectivamente, apenas llegó, le anunció al gobierno norteamericano que en el 2009, que se le decía los 10 años, la base, el permiso para el funcionamiento de la base no sería renovado. Esa fue también una decisión soberana, difícil y valiente del presidente Correa. No se olviden que en Japón, hace pocos años, el primer ministro tuvo que retirarse porque había ofrecido sacar la base norteamericana y no lo pudo hacer. En el Ecuador lo hicimos. Un pequeño país, un gobierno nuevo y revolucionario le dijo a los Estados Unidos: señores, su base fuera de aquí. Y en el 2009, incluso antes de tiempo, se retiraron de nuestro país y nos dejaron en paz, porque ahí los problemas que teníamos con ellos, además, ya se imaginan el aumento en la prostitución y en un montón de cosas en esa ciudad de Manta que pasó con la presencia de estos señores, y además la preocupación y el susto permanente que teníamos. Ellos hacían interdicción marítima, hacían lo que les daba la gana. Y nunca lo pudimos demostrar, pero tuvimos siempre sospechas de que un bombardeo que tuvimos de parte del gobierno de Colombia, de Uribe, en el año 2008, ellos hayan tenido alguna participación. No lo hemos podido demostrar, pero hay muchas sospechas sobre el tema. De tener ahí al enemigo en casa y además tener la preocupación de saber que teníamos una expansión militar norteamericana en la región latinoamericana, que siempre hemos querido que sea una región de paz. Lo mejor que pudimos hacer fue retirar la base de Manta, que mancillaba nuestra soberanía. En Ecuador habíamos problemas de inestabilidad y desesperanza, de entreguismo, de dar las espaldas al sur y mirar solamente hacia el norte. Y no solo dimos las espaldas al sur, le dimos las espaldas a él, al este y al oeste. En el Ecuador, yo lo digo a mis amigos permanentemente, incluso a los embajadores de carrera, algunos de los cuales son patriotas y muchos no lo son, desgraciadamente. Teníamos mutilado el mapa mundial. O sea, parecía que solamente existía Estados Unidos y Europa. Cualquier otra cosa era pecado. China, 30 años creciendo como crecía. Lo único que recibíamos de China era la importación de sus productos. Millones y millones de dólares que entraban al Ecuador, destruyendo además una buena parte de nuestra artesanía y de nuestros productores nacionales, que ya estaban, cuando llegamos al gobierno nosotros, preparando la defunción, preparando, digamos, el acto de defunción de sus empresas, porque como iban las cosas, iban a tener que desaparecer todas las pequeñas empresas de nuestro país, la de producción de calzados, de cuero, de cerámica, estaban ya absolutamente liquidadas. Nosotros las hemos recuperado en este periodo. Y hay gente que dice: no, ustedes con tantos préstamos de China están
convirtiendo a China en el nuevo poder imperial, ¿no? El poder imperial que tiene China, China por su propio desarrollo, pero en nuestro país tenemos relaciones respetuosas y nosotros hemos justamente parado importaciones en China a nuestro país para defender la industria y a los pequeños productores y a los artesanos de nuestro país. Pero no veíamos a China, un país que tiene una capacidad, una potencialidad enorme desde todo punto de vista financiero, comercial, productivo, político. Entonces no tenemos relaciones prácticamente, institucionalmente o teóricamente las teníamos, sin embargo, en la realidad no había relación con ese país, con Rusia tampoco, con el Medio Oriente ni se sabía dónde estaba el Medio Oriente, con África peor, porque África, como ustedes se acuerdan, hace algunos años había sido considerado el centro de los países inviables. O sea, el Banco Mundial decretó que la mayor parte de los países africanos ya no eran países subdesarrollados, del menor desarrollo, nada, ya eran inviables. O sea, ya debíamos de prácticamente ponerlos en la mira y tirarles una bomba para desaparecerlos, porque si eran inviables, ¿para qué van a sufrir los pobres? Así se consideraban los países africanos. Bueno, los países africanos, países que están, igual que América Latina, en un importante periodo de desarrollo económico y social, y sin embargo tampoco veíamos absolutamente nada, ni siquiera América Latina. El Ecuador no veía América Latina. La única aspiración de una buena parte de los ecuatorianos de clase media y de dinero en nuestro país era ir a conocer Disney World, los rascacielos de Nueva York, y básicamente conocer ese país. Esa era la máxima aspiración, y de ahí si fuera posible pasar a Europa. Pero el mundo no existía, y no existía en lo político, en lo comercial, en lo económico, en lo cultural, y ese cambio nosotros hemos logrado en estos 6 años de gobierno. Un país que durante largas décadas estuvo secuestrado por grupos de poder oligárquicos que pusieron al Estado al servicio de intereses particulares o corporativos, grupos que plegaron al neoliberalismo y desmantelaron la cobertura pública del Estado y también sus atribuciones para conducir con soberanía las relaciones económicas, políticas y diplomáticas con el resto del mundo. En enero de 2007, cuando comenzó el gobierno del presidente Correa, comenzó el proceso de mayor ruptura política del Ecuador. Una decisión crucial fue llamar inmediatamente, y esta es una de las cosas que han dado lugar a esta enorme, esta impresionante simpatía de nuestro pueblo con el presidente Correa. Los presidentes de los gobiernos anteriores, los políticos en general, eran caracterizados porque eran mentirosos. Su característica era que mentían, decían una cosa y hacían otra. Y el presidente Correa, desde que comenzó el gobierno el 15 de enero, cumplió estrictamente, yo diría que religiosamente, todo aquello que ofreció en la campaña electoral. Todo. Solamente se nos pidió una cosa, en fin, por pedido de la misma población ecuatoriana. Habíamos ofrecido reducir el IVA del 12 al 10%. Pero fue tanta la insistencia de los propios empresarios, no lo rebajen, después nos va a cobrar impuestos por otro lado, déjenlo nomás ahí, que eso fue lo único que no hicimos. Todo lo cumplimos al pie de la ley. Y el pueblo ecuatoriano tiene absoluta conciencia de eso. Una de las cosas que el presidente Correa ofreció, el segundo decreto, cuando yo llegue al gobierno, será llamar a una consulta popular para hacer una asamblea nacional constituyente y cambiar la constitución de este país, una constitución neoliberal que había sido hecha en 1998 con un cuartel militar, para que vean ustedes la apertura y democracia que había antes. Le habían hecho un cuartel para que no lo vaya a molestar, para que no haya población que fuera a molestarlo. Llamamos a esa asamblea constituyente, que se encargaría de elaborar un nuevo texto que le daría otra ruta constitucional a nuestro país. Su objetivo es sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo, un modelo más incluyente, participativo y democrático. El trabajo de la Asamblea fue arduo y ciertamente participativo, totalmente distinto del 98. No lo hicimos en un cuartel militar, lo hicimos en la cuna de Alfaro, en Montecristi, en la ciudad de uno de los más importantes ecuatorianos de los últimos tiempos, el propulsor de la revolución liberal a inicio del siglo anterior.
y en donde miles y miles y miles, parecían marejadas de gente, llegaban a ese lugar a discutir con los asambleístas acerca de los cambios que necesitaba la Constitución. Después de eso, esto se llevó a las urnas y el triunfo fue también impresionante en la consulta en favor de la nueva Constitución. Desde entonces se vive en Ecuador un vertiginoso y enorme proceso de cambios institucionales, de recuperación de lo público, de priorización de la salud, de la educación, de convertir al ser humano y a la naturaleza en el centro de las políticas públicas en todos los temas. Esto es privilegiar y establecer el predominio del ser humano y la naturaleza sobre el capital. Esa es una de las principales orientaciones que en este país tenemos. El capital es un factor importante de la producción, lo reconocemos. El mercado puede cumplir un rol en la economía, lo reconocemos. Pero el capital no puede estar por encima de los seres humanos y de la naturaleza en ningún caso. Cuando Mauad se quiso soliviantar contra su financista y le mandó a llamar la atención, el financista le dijo: oye, yo te di $3 millones para la campaña. Así, casi con esas palabras. ¿Qué pasa? ¿Cómo corté para la campaña? Lo dijo públicamente. Y se cayó Mauad en algo como tiempo, porque esta expresión que se registrada había sido ilegal, y además el descaro, porque la campaña en aquella época habrá costado unos $6 millones, la campaña nacional, ahora seguramente no es un poco más, pero el señor le había dado $3 millones. Así es que no solamente que no podían, o que no querían quitarles el poder a la banca, sino que no lo podían hacer porque eran ellos mismos, eran sus representantes. Entonces, una de las cosas que hicimos apenas llegamos al gobierno, lo anunciamos en la campaña, la corrupción, contratos que se lo daban ellos mismos, perdón, préstamos que se daban ellos mismos, con garantías que no existían, en direcciones que tampoco existían, o sea, un montón de cosas que hicieron aprovechando esa desregulación del sector financiero. Pues el presidente Correa dispuso desde el año 2007, comenzamos el gobierno: señores, aquí hay regulación. Y comenzamos a tomar decisiones desde la Constitución para establecer la necesidad de la regulación del sistema financiero federal. Entonces comenzamos con la tasa de interés. Se molestaron muchísimo, pero lo hicimos. Y eso comenzó a mejorar la economía, porque ya no podían poner cualquier tasa de interés. Y después hemos seguido a través de varias decisiones, tanto en la Constitución como en consultas populares. Ahora, el dueño de 6% de las acciones de un banco no puede tener ningún otro negocio que se dedique a la banca. Haga la banca, pero no aproveche, como sabemos, ustedes lo conocerán. Yo conozco gente que ha llegado con su proyectito, ¿ya?, de $100.000, de $1 millón o de $50.000 al banco para que le preste plata. El banco no le presta la plata y después ese proyectito aparece, no sabemos cómo, realizado por alguna persona, algún prestanombre o el mismo funcionario del banco en otro sitio, o la misma empresa, los mismos accionistas, a través de otras vías. Esto es, hay muchísimas cosas que han ido generando la concentración. Ahora en el Ecuador, el que es banquero es banquero, no puede ser absolutamente nada más. Y otra manera también en que hemos ido limitando la concentración del poder en nuestro país es a los medios de comunicación. Un medio de comunicación tiene una gran influencia y un gran poder en el país, pues también los dueños de los medios de comunicación eran dueños de muchísimas empresas. En una consulta popular que se hizo en el año 2009, 2010, ¿no? ¿Cuándo fue la última consulta? 2010. Se estableció que los dueños de los medios nacionales de comunicación solamente pueden ser dueños de medios de comunicación, porque no pueden al mismo tiempo ser dueños de medios. ¿Qué pasa cuando alguien hace una denuncia de una empresa que también es de ellos? Por supuesto que la tapan o la critican y le caen encima al que hace la denuncia. Entonces ahora son dueños de medios nacionales de comunicación, dedíquense a ese negocio. Bastante plata ganan con eso, dedíquense solo a eso. Entonces hemos ido generando un proceso paulatino de democratización del poder económico en nuestro país, y ahora ya no hay tal nivel de concentración que antes existía. Voy a saltarme algunas cosas de la política internacional. Si ustedes tienen preguntas después las quisiera desarrollar, pero yo
no quisiera abusar mucho de su tiempo, y decirles que algunas de las iniciativas que hemos ido tomando en nuestro país y particularmente en la Constitución es lograr que dos conceptos fundamentales, dos principios fundamentales que hemos planteado en la Constitución y que nos costó mucho lograrlo. Uno, otorgarle derechos a la naturaleza. Nosotros decimos que somos el primer país que le otorga derechos a la naturaleza, no sabemos si antes o ustedes lo ganaron, pero nosotros hemos establecido que la naturaleza tiene derechos. Muchos constitucionalistas, yo no soy abogado, soy economista, así que pregúntenme de economía, de estas cosas, si me preguntan mucho no les voy a poder contestar. Decían los constitucionalistas que no se le puede otorgar un derecho a una ente que no tiene capacidad de pelear por ellos, de reivindicarlos. Y como la naturaleza no puede, los árboles, salir en una manifestación a decir, nos están cortando, o digamos, a los ríos, decir, hey, nos están contaminando, que no pueden salir en una manifestación. Como no lo pueden hacer, lo decían los constitucionalistas, ellos no pueden tener derechos. Podemos tener nosotros derecho a una naturaleza adecuada, limpia, a una vida en condiciones naturales adecuadas, pero la naturaleza no puede tener derecho. Nosotros nos fuimos en contra de esos principios jurídicos y le otorgamos derechos a la naturaleza. Y establecimos que quienes debían reivindicar sus derechos eran los ecuatorianos. Y los ciudadanos ecuatorianos tenían que reivindicar esos derechos y tenían derecho, los ecuatorianos, a reivindicar los derechos de la naturaleza y a pedir, si fuera primero la prevención, segundo la reparación de la misma. Esto ha sido para nosotros realmente muy importante en términos de la protección que tenemos de la naturaleza. Y otro principio que también hemos planteado en nuestra Constitución es la ciudadanía universal. El derecho de todos los seres humanos a poderse trasladar en el mundo, con ciertas restricciones que puede haber, pero no aceptamos nosotros la palabra de ciudadanos ilegales. Este señor es ilegal. Los ciudadanos del mundo no somos ilegales. Podemos estar en una situación irregular legalmente, pero ilegales no somos. Muchos lugares dicen, este es el ilegal. Los seres humanos del mundo no somos ilegales. Y nosotros hemos abierto nuestras fronteras a todos los países del mundo. Hemos tomado algunas restricciones cuando se abusa de eso, pero en el Ecuador, para llegar al Ecuador, no se necesita visa en prácticamente todos los países del mundo. Y esto lo hemos planteado también, por reciprocidad. Nosotros esperamos reciprocidad. Tenemos algunos millones de migrantes fuera y queremos que sean tratados también como ciudadanos, no como perros o gatos, que los maltratan, con el hecho de que son ilegales, prácticamente con ellos se puede hacer cualquier cosa. El Ecuador recibe, como consecuencia del conflicto colombiano, a miles y miles de ciudadanos colombianos que, huyendo de esa situación grave de conflicto, van a nuestro país. Tenemos 56.000 refugiados, 56.000. Estimamos que hay 200.000 colombianos en nuestro país, de los cuales 56.000 han pedido y recibido refugio de nuestro país. No hay ninguna carpa, ningún campamento de refugiados de nuestro país, por supuesto, ninguno. Todos los colombianos que están en nuestro país viven integrados a la sociedad ecuatoriana, reciben educación en las escuelas que reciben nuestros ciudadanos, reciben salud gratuita, porque la salud en el Ecuador es absolutamente gratuita, la salud pública, y la educación es absolutamente gratuita en los establecimientos, exactamente igual que los ciudadanos ecuatorianos, reciben atención pública exactamente igual que los ecuatorianos. Y no hay un ciudadano que viva en una carpa de hacinamiento, sin agua potable. Bueno, como hemos visto, las carpas de refugiados en otra parte del mundo. En el Ecuador hay 56.000, estoy hablando de 100, ni de 1.000, 56.000, y todos ellos viven integrados a la sociedad ecuatoriana. Si queremos pedir para los migrantes ecuatorianos respeto, también tenemos que ofrecer respeto a quienes necesitan del Ecuador como un espacio de refugio de vida. Por eso, en estos días en que se anuncian mesas de diálogo, bueno, están funcionando las mesas de diálogo por la paz en Colombia, nosotros tenemos profundas esperanzas de que por fin este hermano país encuentre un camino para la reconciliación política y para la seguridad social. Queremos decirles que en el Ecuador trabajamos incansablemente por asegurar que los derechos humanos primen por sobre todas las cosas. En el año pasado presentamos nuestro examen periódico universal
y hemos definido un nuevo concepto, el concepto del buen vivir. No hablamos entonces del desarrollo económico solamente, del desarrollo social, sino del buen vivir, que implica más allá que eso, no solamente tener una casa, tener un hogar, tener condiciones de vida más o menos razonables, que por supuesto buscamos eso y estamos caminando muy intensamente hacia allá, sino también incluir otros elementos del buen vivir. El buen vivir significa estar en armonía consigo mismo, con su familia, con la comunidad y con la naturaleza. Estamos planteando entonces toda una política que tiene que ver con la utilización de los espacios públicos, con la defensa y la integración de los seres humanos a la naturaleza y no a su destrucción. Y también con una serie de programas y planes que tienen que ver con el desarrollo de la armonía social, de que en todos los espacios de la vida social podamos desarrollar una vida en armonía entre todos nosotros. Hay conceptos, hay incluso libros que han comenzado a escribirse sobre lo que nosotros denominamos esa nueva sociedad del buen vivir, no la sociedad del desarrollo económico, sino del buen vivir. Ecuador ha comprendido que para ser soberanos y para asegurar que los derechos humanos de nuestro pueblo sean efectivamente atendidos, debíamos de cambiar nuestra relación de dependencia con los organismos financieros internacionales. Les he comentado lo que habíamos hecho con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, pero adicionalmente hicimos algo muy importante, una experiencia única en el mundo. Hicimos una auditoría de la deuda externa. Y ustedes dirán, algunos de ustedes habrán oído que se han hecho auditorías de la deuda externa, sí, pero no han sido oficiales, han sido auditorías públicas de la deuda externa. En Brasil, en Perú, yo conozco de esto bastante también, se han hecho auditorías, pero la sociedad civil, con siempre la obstrucción del Estado. Nosotros hicimos una auditoría oficial de la deuda externa, nosotros mismos. ¿Por qué nadie se ha atrevido a hacer esa auditoría? Porque les da miedo que les pase lo que nos decían los señores del Fondo Monetario Internacional, que nunca más nos vuelvan a saludar en el sistema financiero. Y nosotros decidimos correr el riesgo. Y nos encontramos, no se imaginan, primero que encontrar lo que nos encontramos fue muy difícil, porque la burocracia metida en las oficinas públicas también cuida pues, a los ministros que vinieron de antes, a los funcionarios que vinieron de antes y a los miembros del Fondo Monetario y Banco Mundial que los mandaban y que los dirigían. Entonces, conseguir la información siendo nosotros gobierno. Yo estuve como ministro de Finanzas los 6 primeros meses, luego pasé a otra función como ministro de la Política. Y de alguna manera se reconoce que en el Ecuador alguna influencia tengo en el gobierno. Pues, siendo yo el presidente de la Comisión de Auditoría de la Deuda, ¿ustedes creen que nos daban la información los burócratas? Que en el Banco Central nos daban la información. Señores, queremos todo el expediente sobre la renegociación del año 2000. No está. Le decían a las personas que hacían el trabajo concreto. Yo presidía, pero no estaba en el trabajo de día a día. Yo tuve que ir en una ocasión a amenazarlos, como el Fondo Monetario nos hizo, amenazarlos a los. Puse ahí, había funcionarios del Banco Central, señores. Si en una semana todos esos datos no están aquí, en esta mesa, les pedí la renuncia a todos, y todos a los 2 días estaban en papel. Y meses enteros no llegaban los papeles. ¿Por qué? Los cubrían, querían cubrir a aquellos que habían tomado esas decisiones de las renegociaciones de los contratos de la deuda externa, y logramos disponer de la información, y con esa información que dispusimos, el presidente Correa logró, a través de un adecuado manejo de la política internacional, de la disposición que el presidente estableció, no pagaremos esa deuda ilegítima y vamos a hacer lo que nosotros denominamos una subasta inversa. Ya, no es el cuadro que digo vale $10.000 quien da más, sino estos papeles valen 100%, le pago el 35% o menos. Quien me lo quiera vender al 35% o menos se lo compra. Y nos preguntaron, y el que no quiere vendérselo no va a recibir jamás sus intereses. Y el 93% de los dueños de esos papeles sabían lo que habían hecho con el EBOR, sabían, vinieron calladitos a entregar sus papeles.
Les pagamos con 900 millones de dólares, compramos 3.000 millones de dólares de nuestra deuda y nos liberamos de la deuda más cara que tenía el Ecuador. Y ahora, como consecuencia de eso, en el 2006 dedicamos más del 9% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, al servicio de la deuda. Ahora destinamos el 2.5%. Ustedes saben qué significa eso. Lo que se puede hacer con la deuda. Nos atrevimos a hacer una oportunidad. Y se lo digo sinceramente, nadie lo ha hecho en el mundo hasta ahora. Que yo conozca, y creo que conozco bastantes temas, nadie ha hecho una auditoría de la deuda externa que nosotros. Este pequeñito país como ustedes, chiquito. Ustedes que son el pulgarcito, bueno, nosotros también somos un pequeño país de América, lo hicimos. Y lo hicimos y nos dijeron que se nos iba a venir el mundo. Es más, nos dedicamos 6 meses a prepararnos para la guerra financiera, ¿no? 6 meses, porque nos dijeron todo lo que nos iba a pasar. Y 6 meses antes de tomar la decisión, ya teníamos toda nuestra plata en otros bancos, los barcos en otras rutas, ya no transamos nuestro petróleo en dólares sino en euros. Todo lo que hicimos, por gusto. Nos asustamos nosotros mismos, por gusto. Preparados para blindarnos, porque tampoco íbamos a ser responsables de tomar una decisión para que después nos quedáramos fregados, ¿no? Todo estaba listo.